Hoy vamos a aprender sobre el ciclo de estrategia de Warley. El ciclo de estrategia de Warley se inspira mucho en Sun Tzu, a través del arte de la guerra. En el arte de la guerra, Sun Tzu marca que hay 5 factores determinantes para poder ganar una guerra o impedir entrar en ella gracias a diferentes metodologías. Simon lo adapta a lo que considera el principio del ciclo de estrategia. Este ciclo se determina por 5 factores. Vamos a entrar en ellos. Vamos a empezar por el propósito. El propósito es el por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos levantamos por las mañanas, qué es lo que queremos conseguir en nuestra empresa. Queremos enfrentar un mercado, queremos lanzar un nuevo MVP, queremos tener una adquisición de una empresa. ¿Qué es lo que queremos conseguir? El propósito es muy cambiante y depende del contexto. Por ejemplo, si estás en una posición de liderazgo o eres el CEO de una empresa, seguramente estés viendo el propósito como toda la empresa, ya sea a 1 año vista, 5 años vistas o 10 años vista. Pero perfectamente podríamos ser un Head of Engineering, podríamos ser un líder técnico y tener un propósito más cortoplacista, ¿no? A nivel mensual, trimestral. Ejemplo, lanzar un nuevo equipo, tener una nueva versión y aplicación en el mercado. Entonces el propósito lo marcamos nosotros y tiene lo que determina el scope o el rango o el contexto que vamos a tratar en nuestra estrategia. Por otro lado tenemos el mapa. El mapa es lo más representativo de los mapas de Warley. Es este mapa de 2 ejes, donde podemos ver la cadena de valor y la evolución de los componentes en las diferentes etapas. ¿De acuerdo? Podemos ver los usuarios, podremos ver las necesidades y los diferentes componentes, tanto su inercia al cambio como tanto sus restricciones. Lo que podemos hacer es visualizar ese contexto a través de esta herramienta visual. Mapa es lo que diríamos casi lo más sencillo, porque al final es lo más visual. ¿De acuerdo? Lo importante al final es cómo ponemos las cosas dentro del mapa y el por qué están en la posición en la que están. Y eso nos podemos nutrir de las otras 3 etapas. Vamos a ello. El clima, los patrones climáticos, era para Sun Tzu todas las etapas del año. El por qué esta región es más propensa a las lluvias, esta región es más seca, y nosotros Simon lo que hace es lo adapta a lo que sería el mundo del negocio. Y aquí pueden ser pues cosas que parecen random, no lo son tanto. Podemos empezar a identificar patrones, como por ejemplo que todo evoluciona. Podemos ver que hace unos años lo que teníamos éramos mainframes de IBM, donde teníamos las cosas en un sitio, pasamos a tener racks y finalmente tenemos cloud. Vemos que esta evolución no hemos tenido opción, hemos tenido que vivirla, nos hemos tenido que adaptar y es un poco lo que habla, cosas que están fuera de nuestro control pero que nos afectan. Otras cosas pueden ser que, por ejemplo, una cosa que es muy nueva, por ejemplo, cuando salió el iPhone, era muy desconocido, no se sabía muy bien cómo se trataba, pero cuanto más evoluciona y es más ubicuo nuestro día a día, las características cambian. Entonces, a partir de estas cosas podemos hacer algo que parecía totalmente aleatorio, más controlable, o al menos esa apariencia de poder ver esos patrones, cómo nos afectan. Otro ejemplo puede ser que si podemos considerar que estamos en un entorno que es estacional, como por ejemplo en un marketplace, podemos ver que hay patrones que, por ejemplo, el Black Friday sabemos que tenemos una influencia muy fuerte y estas campañas son externas y nos influencian a nosotros también. Esto es lo que serían los patrones climáticos, cosas externas que nos influencian en nuestro contexto. Por otro lado tenemos la doctrina. La doctrina se puede entender como esos patrones universales que aplican independientemente de nuestro contexto. Podemos decir que son las buenas prácticas o las mejores prácticas y que seguirlas nos posiciona mejor en nuestra competitividad en el mercado. Ejemplo puede ser focalizarnos en el usuario, sus necesidades, entender que no podemos aplicar la misma metodología en todo. Por ejemplo, si tenemos que innovar, una metodología agile nos puede ayudar mucho, pero por ejemplo, si tenemos que usar algo que es una commodity, que sabemos que funciona bien, pues ahí, por ejemplo, otra metodología como Six Sigma podría aplicar mejor. Entonces, las doctrinas son esos patrones que podemos seguir y que son independientemente de nuestro contexto, cosas que podríamos usar y serían buenas prácticas, ¿de acuerdo? Lo veremos en más detalle, también tenemos una tabla para la doctrina que nos proporciona Simon Warley y podremos ver cómo nosotros lo estamos aplicando en nuestro día a día. Para finalizar, tenemos el liderazgo. Liderazgo son una serie de patrones o modos de juego que Simon nos da una plantilla de cómo influenciar ese contexto o ese mapa que hemos diseñado anteriormente. Podemos hacer cosas como acelerar,
acelerar un componente que evolucione, tener más adopción, cambiar sus propiedades. Esos aceleradores pueden ser en forma de cooperación, puede ser de partnerships entre diferentes empresas, puede ser a través de la educación, pero también podemos influenciar al mapa hacia detrás. ¿Cómo podemos desacelerar que un componente evolucione? Por ejemplo, nosotros que hemos hecho un producto y no queremos que ahora mismo eso se comoditice. Entonces, liderazgo es cómo intentamos influenciar este mapa. Simon también nos da una tabla de cómo hacerlo a través de aceleradores, bloqueadores y otros que nos ayudarán a poder ver dónde podemos influenciar el mapa en el mejor caso. Una vez entendemos el ciclo de estrategia de Warley y los diferentes componentes, Warley añade un componente más, que son los porqués. Y él encuentra que dentro de este círculo, que vemos de cada componente, encuentra que hay dos porqués. Está el porqué del propósito y el porqué del movimiento. Y esto es muy importante, porque a veces no sabemos distinguir entre uno y el otro. El porqué del propósito, como habíamos dicho anteriormente, es el por qué hacemos lo que hacemos. Mientras el porqué del movimiento es por qué hacemos esta decisión en vez de otra, por qué estamos ejecutando este proyecto o por qué estamos mejorando este producto, ¿de acuerdo? Entonces, estas decisiones las podemos empezar a diferenciar. Y un ejemplo muy claro es a través del ajedrez. El porqué del propósito del juego del ajedrez es ganar la partida. Mientras que el porqué del movimiento es que yo sé que si muevo el caballo aquí, sería un check y haríamos que el rey escapase. Pero por otro lado, si hubiera movido la pieza de aquí a aquí, hubiéramos hecho jaque mate. Porque vemos que está atacado, no se puede ir, la torre está defendida y estamos también defendiendo tanto el caballo como esta posición de salida. ¿De acuerdo? Entonces es importante ver cómo el porqué del propósito, que es en el juego de ajedrez ganar, y el porqué del movimiento son los dos importantes. ¿De acuerdo? Y así cerraríamos el ciclo de estrategia de Warley. He dejado fuera, y esto lo voy a hacer explícito, el OODA Loops de John Boy. Creo que es bastante complejo y ahora mismo para este curso no nos aporta porque no podemos conectarlo con la mayoría de cosas que hacemos. Voy a dejar una referencia por si queréis indagar los OODA Loops y cómo este se integra dentro del ciclo de Warley Mapping, pero para este curso no hace falta y para mí es añadir más complejidad no necesaria. ¿De acuerdo? Entonces hasta aquí el ciclo de estrategia de Warley.